Es un placer dirigirme a ustedes en esta ocasión, con el propósito de compartir información crucial que busca proteger sus recursos y la tranquilidad que el apoyo de la pensión bienestar les brinda. Sabemos que este respaldo económico, que asciende a 6,200 pesos cada bimestre, es un pilar fundamental para muchos de ustedes, un sustento diario ganado con esfuerzo y dedicación a lo largo de sus vidas. Es por ello que, con el respeto y la seriedad que merecen, debemos abordar un tema de suma importancia: la proliferación de engaños y promesas falsas que buscan despojarles de lo que legítimamente les corresponde. En los últimos tiempos, hemos sido testigos de un aumento preocupante en las artimañas utilizadas por quienes pretenden aprovecharse de la confianza de las personas, especialmente de nuestros queridos adultos mayores. Seguramente, algunos de ustedes ya se han encontrado o les han relatado situaciones donde se les ofrece la posibilidad de multiplicar su dinero de forma rápida y sin esfuerzo. Hablamos de supuestas ofertas que prometen intereses garantizados, rendimientos extraordinarios en criptomonedas o negocios infalibles que, según sus promotores, harán crecer sus 6,200 pesos de la pensión o cualquier otro ahorro de manera exponencial. Permítanme ser muy claro y enfático. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, es casi seguro que se trata de una trampa. Estas son artimañas perfectamente diseñadas para vaciar sus cuentas bancarias y robarles lo que tanto les cuesta obtener. Su pensión no es un dinero para arriesgar en esquemas que prometen ganancias imposibles o garantizan lo inalcanzable. Es un recurso vital para su día a día y debe ser manejado con la mayor cautela y sabiduría. Hoy, dedicaremos este espacio a desvelar estas falsas promesas de rentabilidad millonaria. Es crucial que presten suma atención, ya que la información que compartiremos puede ser la diferencia entre mantener a salvo su patrimonio o caer en manos de estafadores. Sabemos que, con cada bimestre, ustedes esperan con legítima ansiedad y confianza el apoyo de su pensión bienestar. Y esa confianza está bien cimentada, porque este apoyo económico, que ha visto incrementado su monto hasta los 6,200 pesos actuales, es un derecho constitucional que les llega de manera segura y constante. Sin embargo, precisamente por esa regularidad y certeza, ustedes se han convertido en un blanco atractivo para aquellos que se dedican a la suplantación de instituciones financieras y a la promoción de fraudes. Reiteramos una vez más, si algo suena demasiado bien, es porque no es verdad. Ejemplos de estas mentiras incluyen frases como «duplica tu dinero en una semana» o «intereses garantizados de hasta 100%». Créanme, estas son grandes estafas. En este año en que conmemoramos 7 siglos del legado de grandeza de México Tenochtitlan, recordamos también con profundo respeto que 2025 ha sido declarado Año de la Mujer Indígena, en el que se reconoce la invaluable aportación de las mujeres de los pueblos originarios, herederas de la sabiduría ancestral, que han mantenido viva la esencia de nuestra identidad. Preside esta ceremonia la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de su distinguido esposo, doctor Jesús María Tarriba. Les acompañan el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Maestras, maestros, niñas y niños de escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de México, niñas y niños de grupos pilares, utopías y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, así como de la Oficina de Presidencia, representantes de los pueblos originarios, invitadas especiales del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra la licenciada Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Buenos días a todas y todos. Saludamos con mucho cariño a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias por llevar a cabo esta gran conmemoración y por invitarnos, por invitar a su pueblo. Saludamos a las niñas, niños, representantes de los pueblos originarios de la Ciudad de México y también a los pilares y las utopías que participan. Saludamos a todo el gabinete ampliado de la presidencia y estamos aquí queriendo el día de hoy saludar a las 4 direcciones, así como a tantas y tantos que han llegado hoy, mujeres y jóvenes, hombres, niñas, niños, ancianos, más iguales, que han sido protagonistas de grandes transformaciones en esta ciudad. Saludo también a los que han estado preparando este evento desde hace mucho tiempo, a los que vienen emulando a las peregrinaciones después de incontables jornadas para celebrar una cita con nuestra historia. Hoy es un día glorioso. Conmemoramos 700 años occidentales de la fundación de México Tenochtitlan. Por un momento, quiero invitar a todas y todos los presentes a imaginarse en la mitad de una gran laguna que se extiende hasta las lejanas faldas de un círculo de montañas. Bajo nuestros pies hay un islote hecho de piedra que apenas sobresale a la superficie. Desde aquí, si miran hacia el sur, pueden ver un nopal cuyas raíces penetran profundamente en la tierra y de cuyas pencas nacen profusas tunas y espinas. Hoy es el día, como hace 700 años, en que el sol vuela como una inmensa y poderosa águila sobre la cuenca de México. Es el momento preciso en que esa poderosa ave, mensajera de Huitzilopochtli, se detiene radiante y majestuosa, iluminando sin límite todo el espacio de esta amorosa y fértil cuenca, como una olla luna en cuyo ombligo surge la vida. Este es el momento mítico que conjuntó la maravilla de la naturaleza iluminada por un eclipse, el afán de existir del pueblo mexica y el legado cultural de toda la civilización mesoamericana en una sola, compleja y entrañable señal. El águila que se posa sobre el nopal emergido sobre la roca, nacido del corazón de un héroe vencido y nutrido por un manantial que daba 2 géneros de agua. Eso vieron los hombres y las mujeres chichimecas que venían de Aztlán hace 700 años. Esta escena marcó el fin de una larga peregrinación y el comienzo de una civilización destinada a trascender el tiempo. Este encuentro fue tallado sobre una de las esculturas más significativas del pueblo mexica, el teocalli de la fundación o de la guerra, cuya representación monumental la vamos a poder admirar muy pronto en este lugar. En ella viene tallada una fecha mítica,
el año 2 casa, es decir, 1325, hace 700 años. Aquí florecieron y construyeron una de las culturas más grandes y asombrosas del mundo antiguo. Nuestra ciudad de México, Tenochtitlan, fue el hogar de un pueblo heredero de los saberes milenarios, de las civilizaciones que existieron antes de ellos. Heredaron el cálculo de las estrellas, la cuenta de los días, el conocimiento preciso de la arquitectura, la construcción, la confección de telas y plumas y la agricultura sobre chinampas que todavía tenemos en esta gran ciudad. La ciudad que construyeron fue prodigio de ingeniería, de organización, de arte y dominio. Quienes la vieron en su apogeo quedaron maravillados. Sus calzadas flotantes, sus templos que tocaban el cielo, sus chinampas fértiles, sus mercados rebosantes, nunca han vuelto a verse. Por eso, la gloria de Tenochtitlan sigue intacta. Las piedras con que se erigieron los edificios coloniales de la ciudad de los palacios provienen de las construcciones aztecas. Las manos y brazos que las levantaron y las tallaron eran de nuestros abuelos mexicas. Tenemos que recordar siempre que esta gran ciudad, que aquí en este glorioso zócalo tenemos cimientos, encontramos aquí abajo la gran civilización mexica. 700 años después, el legado mexica sigue vivo. Los saberes ancestrales, la cosmovisión que honra la tierra, el agua, el sol y el viento nos siguen hablando. Viven los pueblos originarios en esta gran ciudad. Y la ciudad que emergió del agua se convirtió en la capital de una nación que jamás aceptó el yugo de otro pueblo y que a lo largo de su historia ha defendido su libertad. Una nación cuyo emblema sigue siendo un águila solar, parada sobre un nopal devorando una serpiente, como lo vieron hace 700 años nuestros ancestros. Los mexicanos actuales somos herederos del patrimonio de aquellos que fundaron esta ciudad, cumbre de la civilización mesoamericana, y hoy con este acto, 700 años después, a más de 13 ataduras de 52 ciclos, honramos la memoria de las mujeres y hombres que la fundaron. Hoy, en la fundación de los 700 años, hacemos un homenaje a los maravillosos héroes y heroínas que resistieron y defendieron esta ciudad. ¡Que viva Moctezuma! ¡Que viva Cuitláhuac! ¡Que viva Cuauhtémoc! ¡Y que viva la mujer Tecuixpo! Y a toda la grandeza de hombres y mujeres que dieron la vida por esta ciudad. Y también hacemos homenaje a las deidades mujeres, a las diosas mujeres que acompañaron a este pueblo y a su grandeza cultural. Y hoy decimos, a 700 años, que viva la Coatlicue, que viva la Coyoxauhqui y que viva la Tlaltecutli. Quiero cerrar con las palabras de la crónica mexicana sobre México Tenochtitlan. Nunca se perderá, nunca se olvidará lo que vinieron a hacer, su renombre, su historia, su recuerdo.
así en el porvenir. Jamás perecerá, jamás se olvidará. Nosotros, hijos de ellos, quienes tenemos su sangre y su color, lo vamos a decir y lo vamos a comunicar a quienes todavía vivirán y habrán de nacer, los hijos de los mexicanos, los hijos de los Tenochca. Mientras existe el mundo, vivirá por siempre la gloria de México Tenochtitlan. La arqueóloga Lorena Vázquez Ballín, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hará uso de la palabra. Gracias. Buenos días, Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Jefa de Gobierno Clara Brugada, Secretaria de Cultura, maestra Claudia Curiel de Icaza, antropólogo Omar Vázquez, director del INA, y al honorable presidium y público que nos acompaña el día de hoy. La historia de fundación de Tenochtitlan está envuelta en una narrativa mítica donde se conjugan el tiempo-espacio de los dioses con el de los seres humanos. Los códices y las fuentes históricas del siglo XVI narran la historia originaria que los mexicas eligieron contar al mundo. Se dice que salieron del mítico Aztlán y, tras una migración llena de vicisitudes, encontraron en una pequeña isla en medio del lago de Texcoco la tierra que les había sido divinamente prometida. Al llegar a ella, todo alrededor se tornó en una total blancura. Los sauces, las cañas, los tules, las ranas, los peces, todo a semejanza de la mítica Aztlán. También contaban que Huitzilopochtli, su dios tutelar, les había indicado el lugar preciso donde debían de establecer su templo y en torno a él trazar la gran ciudad a fin de convertirse en el imperio más poderoso jamás conocido en esta latitud. El portento del águila sobre un nopal con el que la divinidad reveló ante sus ojos el sitio elegido parece haber ocurrido en un año 2 casa, 1325. Así lo sugiere el Teocalli de la Guerra Sagrada, escultura mexica encontrada bajo los cimientos de nuestro Palacio Nacional y cuya réplica ha instruido colocar en esta plaza la Presidenta de la República para acercarla al conocimiento de las y los mexicanos. Tenochtitlan en verdad llegó a ser el sueño prometido. Comenzó siendo el pequeño asentamiento de un pueblo de vasallos mexicas sometidos por los tepanecas de Azcapotzalco, hasta convertirse en una magnífica ciudad anfibia emplazada sobre aquel pequeño islote primigenio que sus habitantes ampliaron. La urbe alcanzó una extensión de más de 13 kilómetros cuadrados y 250,000 habitantes. Se edificó con tal perfección que cuando los soldados ibéricos recién llegados de ultramar la conocieron, dijeron que lo que veían con sus ojos no lo podían comprender con el entendimiento. La metrópoli estaba conectada a tierra firme mediante un complejo sistema de calzadas elevadas sobre el lago, con puentes y con puertas que, además de comunicar a las personas con las poblaciones de la zona lacustre, regulaban el paso del agua y contenían el agua salina del lago de Texcoco. La ciudad destacaba por su impresionante organización urbana, trazada con una profunda carga simbólica. En el centro se levantaba el recinto sagrado, un espacio que albergaba 78 templos, entre los cuales se hallaba el centro del mundo, el Templo Mayor, dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, y a Huitzilopochtli, sol naciente y dios de la guerra. La urbe estaba dividida en 4 parcialidades dispuestas alrededor de este espacio sagrado, siguiendo los rumbos del universo. Había 80 barrios con sus templos, escuelas y mercados. Las casas comunes de las familias tenochcas eran de una sola planta y se construían sobre una chinampa que también tenía espacio para cultivar la milpa para el autoconsumo. En el centro, la nobleza habitaba lujosos conjuntos palaciegos que incluían jardines y tomas de agua directas. Entre ellos destacaba el del Güey Tlatoani, gobernante supremo y divino.
Los nobles se dedicaban al gobierno y la administración, y los habitantes trabajaban arduamente en oficios especializados, tales como orfebres, lapidarios, alfareros, dentistas, comerciantes, médicos o barberos. La educación en Tenochtitlan era integral. Los niños nobles asistían al Calmecac, donde se formaban como futuros gobernantes y sacerdotes. El resto de los niños acudía al Telpuxcali, donde se entrenaban en habilidades militares y agrícolas. Las niñas, por su parte, aprendían de sus madres las labores domésticas, el hilado y el tejido. Los mexicas se abastecían en los múltiples mercados de la ciudad, siendo el que estaba en este zócalo uno de los principales. Sin embargo, el más grande y concurrido era el de Tlatelolco, ciudad hermana al norte de la capital. La variedad de productos y servicios que los mercaderes ofrecían era inmensa. Había alimentos como calabazas, jitomate, mamey, maíz, aguacate, pescados, aves, insectos. Igualmente había mantas, hierbas medicinales, pieles, tamales o dulcecitos de miel con nueces, todo en un ordenado y bullicioso sistema comercial. Tenochtitlan se alió con las ciudades de Texcoco y Tlacopan para formar la Triple Alianza, una confederación que les permitió hacerse de un gran imperio. Unidos, dominaron un territorio con hasta 370 pueblos sujetos y que abarcaba desde la región Tarasca hasta la actual frontera con Guatemala y de costa a costa. Las provincias sometidas entregaban riquísimos tributos en especie, lo que le generó gran riqueza al imperio. Los mexicas heredaron de civilizaciones como Teotihuacán una sofisticada tradición urbanística y arquitectónica ligada a la astronomía y al pensamiento religioso. Los arquitectos mexicas trazaron Tenochtitlan de forma que fenómenos como los solsticios, equinoccios, el inicio de las lluvias o los días del paso cenital del sol estuvieran indicados por la posición del Templo Mayor y sus alineaciones con este astro en el paisaje a lo largo del año. Esto les permitía llevar un cómputo del tiempo preciso. Uno de estos fenómenos claves era el día del paso cenital del Sol, cuando el astro pasaba verticalmente sobre la ciudad, como ocurre alrededor del día 26 de julio. La antigua Tenochtitlan fue una creación monumental, donde arquitectura, ingeniería, astronomía, política y religión se unieron para materializar la cosmovisión del pueblo mexica. Su grandeza quedó inscrita en la palabra de sus antiguos poetas, como en estos versos de los cantares mexicanos. Tenedlo presentes, oh príncipes, no lo olvidéis. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos, está existiendo la ciudad. México Tenochtitlan subsiste. Gracias. Atendamos la lectura al Testamento de Tecuichpo en la voz de la actriz Mercedes Hernández. Yo soy Tecuichpo Ixcaxochitzin. Soy la flor blanca. Soy la flor primogénita de mi señor, Moctezuma Xocoyotzin, y de la señora de Tezalco, mi madre, Taigualpan. Nací 2 años después de Xumolpili, la atadura de los años, encabezada por mi padre en 1507. Acompañé a mi padre cuando nuestros dioses comenzaron a alejarse. Me horrorizó la matanza de Toxcatl y vi con mis propios ojos la violenta muerte de mi padre y señor. Me escapé, me rescataron y unieron al gran Cuitlahuatzin, el victorioso. Lloré su muerte por Cocolisti, la peste, y fui también esposa del gran Cuauhtemotzin, el resistente y valeroso Cuauhtemotzin. Tras su injusto e innoble ahorcamiento en las Cibueras, el conquistador me violentó. Fui un objeto para él y para los hombres que designó como mis maridos. Sujeta a las leyes y a las costumbres de los invasores, fui nombrada Isabel en honor de la reina católica de Castilla
y me apellidaron con el honorable nombre de mi padre, Moctezuma, y como tal viví bajo los conquistadores. Al sentir que mi tiempo se termina aquí en el Tlactípac, aquí en la tierra, estoy testando como sigue. Yo, doña Isabel Moctezuma, mujer legítima que soy de Juan Cano, mi señor y marido, vecina de esta gran ciudad de Tenochtitlan, de esta Nueva España, estando enferma del mal y enfermedad que Dios nuestro Señor ha sido servido a me dar, y en mi buen seso y juicio y entendimiento natural, con licencia y facultad, y expreso consentimiento que demando al dicho Juan Cano, mi señor y marido, que presenta esta, si de derecho conviene, y es necesario para que por mí misma pueda hacer y otorgar esta escritura de poder, según que en ella será contenido. Quiero y mando, y es mi voluntad, que todos los esclavos, indios e indias naturales de esta tierra, que el dicho Juan Cano, mi marido y yo, tenemos por nuestros propios, por la parte que a mí me toca, sean libres de todos servicios y servidumbres y cautiverios, y como personas libres, hagan de sí su voluntad, porque yo no los tengo como esclavos, y en caso de que lo sean, quiero y mando que sean libres. Tecuichpo firmó su testamento el 11 de julio de 1550, y este documento se considera como el primer acto de emancipación de la esclavitud registrado en América y el mundo. Y ello constituye un profundo e irrefutable legado de grandeza de parte de la gran Tecuichpo, la señora libertaria. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días a todas, a todos. Nos reunimos hoy para conmemorar la herencia de Tenochtitlan y el legado que lleva en su corazón la historia de nuestro querido México. Reconocer a Tenochtitlan no es hablar de un pasado muerto, es por el contrario, hablar del pulso vivo que late bajo nuestra ciudad capital, pero también en nuestras palabras, nuestra comida, nuestras costumbres y sobre todo nuestra grandeza cultural y nuestra identidad. Tenochtitlan fue mucho más que una ciudad majestuosa. Fue un símbolo de organización, de poder, de ciencia, de arte y de visión. Fue el centro de un mundo indígena que supo construir un modelo de civilización propio, en armonía con la tierra, con los astros, con sus dioses y diosas. Según la tradición mexica, su dios principal, Huitzilopochtli, les ordenó buscar un lugar donde verían una señal divina, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, nuestro escudo nacional. Este símbolo sagrado, que representa el cumplimiento de la profecía,
fue visto en una isla en medio de un lago. Aquí, en este lugar aparentemente inhóspito, los mexicas que se trasladaron desde el mítico Aztlán decidieron establecer su ciudad, Tenochtitlan. Es así que aquí, en medio de las aguas del lago de Texcoco, nació una visión de fuerza, de fe. Tenochtitlan se alzó como su origen, un águila sobre un nopal, tal como lo soñaron sus fundadores, obedeciendo la señal de los dioses. Tenochtitlan fue belleza en movimiento. Desde lo alto de sus templos, los sacerdotes hablaban con los dioses. Desde sus mercados, el bullicio del comercio unía pueblos lejanos. Desde sus canales, las canoas deslizaban vida entre las chinampas, jardines flotantes que proveían el alimento de cientos de miles. Era una ciudad de orden y arte, de poder y de poesía. Su arquitectura era exacta, como las estrellas, y su gente orgullosa. Todo tenía un propósito, una armonía. El maíz en los campos y en las chinampas, los códices en las manos de los sabios que guardaron la memoria, el guerrero que ofrecía su vida por mantener el equilibrio del universo. Insisto, la grandeza de Tenochtitlan no fue solo su fuerza y su belleza, sino su alma, el espíritu indómito de un pueblo que emergió de la nada para crearlo todo, que convirtió una isla inhóspita en un imperio, que amó tanto a sus dioses y a su tierra y a sus ancestros, que fue capaz de ofrecer su corazón para que el sol siguiera saliendo todos los días. Por eso, cuando los españoles llegaron en 1519, lo que encontraron no fue tierra vacía, y lo que divulgaron después como supuesto salvajismo, sino lo que encontraron fue un imperio sólido, con leyes, lengua, escritura, medicina, formas de cultivo, ingeniería, cultura, conocimientos astronómicos. Lo que vieron en Tenochtitlan, sus templos, sus chinampas, sus mercados, su gente organizada, sus escuelas, los hizo pensar que estaban ante algo sobrenatural. Y sin embargo, en lugar de comprenderlo, decidieron aplastarlo. La caída de Tenochtitlan en 1521 no solo significó la destrucción de una ciudad, fue también el inicio de un largo proceso de colonización que buscó borrar todo rastro de lo indígena, una nueva religión, una nueva cultura, impusieron una nueva lengua. La colonia no solo sometió los cuerpos, sino también quiso someter las mentes que perduraron por siglos. Se buscó avergonzarnos de nuestro origen indígena como nación. A pesar que ser indígena, lo decían ellos, era sinónimo de atraso, de ignorancia, de barbarie. Esa fue quizá la herida más profunda, una herida que estamos obligados como mexicanas y mexicanos a curar y a garantizar que se cure, porque fue alimentada por demasiado tiempo de discriminación. Por eso reivindicamos el hoy que es el comienzo de esa cura, con la cuarta transformación de la vida pública. Y si la discriminación quiso marcar la historia, esa discriminación fue más dura,
más profunda y más sistemática cuando se dirigió a las mujeres indígenas. A ellas no solo se les negó el poder político o económico, sino el derecho a hablar su lengua, a proteger su cuerpo, a ser reconocidas como personas con historia y con derechos. La estructura colonial no desapareció con la independencia, persistió en las formas de poder, en el racismo, en la exclusión de los pueblos originarios, en la marginación que aún hoy viven millones de mexicanas y mexicanos. Se reveló en diferentes momentos de la historia, en especial durante la Revolución Mexicana, pero prevaleció después por muchos años, en especial durante todo el periodo neoliberal. El legado de Tenochtitlan, sin embargo, no fue vencido. Vive en la resistencia silenciosa de los pueblos, en la lengua náhuatl que aún se habla, en el maíz que seguimos sembrando, en la medicina tradicional, en los rituales, en los nombres de nuestros cerros, nuestros ríos, nuestras calles, nuestros pueblos, en el nombre de nuestra patria, nuestro nombre, México. Vive también en la sangre de quienes generación tras generación han llevado con orgullo sus raíces, porque México no nació con la llegada de los españoles. México nació mucho antes, con las grandes civilizaciones que florecieron estas benditas tierras. Los mayas, los zapotecas, los mixtecos, los purépechas, los mixtecos, todos los pueblos originarios. Tenochtitlan, por ello, fue y sigue siendo símbolo de ese México profundo, milenario y resistente. Hoy, más de 500 años después de aquella invasión, la Cuarta Transformación mira de frente y con orgullo a nuestra historia, no para dividir, sino para comprender, no para odiar, sino para sanar la memoria. Y en ese proceso, en ese esfuerzo por recuperar nuestra raíz, la Cuarta Transformación que inició con fuerza y tesón el pueblo de México, ha abierto un nuevo capítulo. No es casual que uno de los pilares fundamentales sea el reconocimiento de los pueblos originarios. Por primera vez, el Gobierno de México ha puesto en el centro a quienes fueron históricamente relegados. Por primera vez se ha reivindicado su lugar, su tierra, su agua, su cultura, su palabra, sus derechos elevados al rango constitucional y ha otorgado perdón por atrocidades del pasado a los pueblos mancillados, reconociendo la profundidad de la palabra justicia. Los gobiernos que tienen el valor de pedir perdón por las atrocidades del pasado que marcaron su historia, no se debilitan, se reconcilian consigo mismo y crecen con una libertad que solo otorga la verdad profunda. Por ello, la Cuarta Transformación no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo un proyecto de dignidad, un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas, que no puede haber democracia real si se excluye la voz de quienes llevan siglos resistiendo, y que no puede haber identidad nacional sin reconocer y dar su lugar al profundo
y orgulloso rostro indígena de México, su esencia y su grandeza cultural. Recuperar el legado de Tenochtitlan no significa vivir en el pasado, significa reconocernos en él. Significa entender que lo que somos hoy, nuestra forma de hablar, de comer, de mirar al mundo, está profundamente marcado por esa historia y que solo podremos avanzar como nación si caminamos con esa memoria, con ese orgullo, con esa fuerza. Por ello, debemos entender que erradicar el racismo no es una opción, es una necesidad y una obligación para construir una sociedad justa, incluyente y digna para todas y para todos. Hoy, Tenochtitlan no solo vive en las piedras del Templo Mayor, en el calendario azteca, en la gran imagen de Tlaloc o en la piedra labrada con la Coatlicue. Vive en los barrios de Iztapalapa, en los pueblos de Tlalpan, en las mujeres que enseñan la lengua a sus hijos, en los jóvenes que levantan la voz contra el racismo, en los campesinos que aún siembran como lo hacían sus abuelos. Vive también en el corazón de un México que ha decidido no olvidar. Por eso, el legado de Tenochtitlan no es ruina ni nostalgia, es semilla, es esperanza, una semilla que sigue brotando, que sigue luchando, que sigue enseñándonos que la historia no se borra, que la raíz no se niega y que el verdadero futuro solo puede construirse si abrazamos con valentía todo lo que fuimos y todo lo que somos. Quien no recuerda sus raíces camina sin sombra ni rumbo. La memoria es semilla. Si no se cuida, no florece. Para saber a dónde vamos, hay que escuchar de dónde venimos, porque el origen no es pasado muerto, es una brújula viva. Por ello, a todas las mexicanas y mexicanos de todas las raíces, nos une el deber de honrar a los pueblos originarios, reconocer nuestro legado de grandeza, amar esta tierra sagrada que nos vio nacer o que nos acogió y sentir con orgullo profundo que somos parte de una patria milenaria y viva. Por ello decimos fuerte y lejos, mientras existe el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. ¡Que viva Tenochtitlan! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva el México profundo! ¡Que viva para siempre y por siempre nuestro querido México! Muchos de ustedes, lamentablemente, ya han recibido llamadas o mensajes de texto donde los estafadores se hacen pasar por su banco, o incluso por el Banco del Bienestar, o la propia Secretaría del Bienestar. Les dicen que su cuenta está en riesgo, que necesitan su clave de seguridad, o que deben realizar una transferencia urgente para proteger sus fondos. Permítanme asegurarles que todo esto es una táctica, una estrategia vilmente orquestada para obtener acceso directo a su capital, a su dinero, a su pensión. Por esta razón, es fundamental que graben a fuego en su mente una regla de oro. Nunca, bajo ninguna circunstancia, deben proporcionar el NIP de su tarjeta, ni a su mejor amigo, ni a un familiar, ni a un vecino, ni a absolutamente nadie. La tarjeta del bienestar es su acceso directo a la pensión, es la llave a esa seguridad que les asegura que cada bimestre recibirán sus 6,200 pesos. Asimismo,
Queremos informarles y advertirles que ni la Secretaría del Bienestar ni el Banco del Bienestar se pondrán en contacto con ustedes, bajo ninguna circunstancia, por teléfono, para solicitarles el NIP de su tarjeta o para pedirles que realicen una transferencia bancaria. Nunca. Tengan esto siempre presente. Por lo tanto, adultos mayores, es imprescindible que tomen en cuenta esta información. Si en alguna ocasión necesitan acudir al banco para retirar el monto de su pensión y requieren ayuda, por ejemplo, de un amigo, un vecino o un familiar, está bien que les acompañen. Pero al llegar al cajero, son ustedes mismos quienes deben introducir la tarjeta e ingresar personalmente el NIP. Esta es la medida de seguridad más efectiva que tienen a su disposición. ¿Y por qué nos esforzamos tanto en comunicarles esto? Como hemos mencionado, la pensión bienestar ha incrementado su monto, y al ser un depósito seguro y constante que reciben todos los pensionados y jubilados, se ha convertido en el objetivo de individuos sin escrúpulos. Están contactándolos, mencionándoles grandes negocios si invierten la pensión bienestar, o si la depositan en criptomonedas con rendimientos extraordinarios, que garantizan doblar su dinero o sacar un 100% de rendimiento. Nunca, nunca confíen en esto. Les repito, si algo suena demasiado fácil, es mentira. Reflexionen un momento, porque antes, cuando no existía la pensión bienestar, no había tantas estafas diarias. ¿Por qué no se ponían en contacto con ustedes por teléfono, haciéndose pasar por la Secretaría del Bienestar o el banco? La respuesta es simple, porque antes no contaban con estos ingresos regulares, con estos ahorros. Ahora, como saben que ustedes reciben un depósito bimestral, permanente, se han convertido en la garantía de que tienen dinero bimestralmente. Así que, adultos mayores, protejan su pensión y tengan sumo cuidado con su tarjeta, que es el método a través del cual reciben sus pagos. Otro punto crucial es, si alguno de ustedes se ha topado con alguna de estas falsas promesas, ¿cómo han reaccionado? ¿Lo han denunciado a las autoridades para que se le ponga fin a esto? ¿O simplemente lo han ignorado? Es fundamental que sepan que tanto la presidenta como todas las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en nuestro país nos recomiendan siempre informar a las autoridades sobre cualquier irregularidad. Su obligación como ciudadanos, como buenos mexicanos y mexicanas, es denunciar estos actos. ¿Por qué? Para poder erradicar de una vez por todas la plaga de fraudes que azota a nuestro país diariamente. Es evidente que se están implementando fondos para la seguridad de cada uno de ustedes. Todas las alcaldías de los 32 estados deberían tomar nota y aumentar las medidas de seguridad para nuestros ciudadanos, nuestros adultos mayores, nuestros mexicanos, ya que reciben muchísimos recursos para este fin. Lo pongo en contexto en este canal porque sé que somos una gran comunidad, una comunidad de más de 1 millón de suscriptores. Mi obligación, entonces, es poner en alerta a todos ustedes, personas de la tercera edad, beneficiarios actuales de esta pensión bienestar. Porque independientemente de dónde se encuentren, del color de su piel o del patrimonio que posean, todos reciben esta pensión de 6,200 pesos. Y cada vez que publicamos un video, veo comentarios que dicen claramente, invierte tu pensión. 6,200 pesos los puedes multiplicar por 100. Rendimiento garantizado o invierte en criptomonedas. Adultos mayores, escúchenme bien. Nunca en este espacio les hemos mencionado la posibilidad de invertir o que algo esté garantizado con su pensión. Por el contrario, este es el motivo principal de este video, proteger sus ahorros, proteger sus beneficios. La pensión bienestar es un programa social, un derecho social que no les faltará nunca. Si alguna propuesta les dice que van a multiplicar su dinero, que si invierten 6,000 pesos van a obtener 12,000 pesos, nunca confíen. La pensión sí que llega cada bimestre de forma segura, pero eso no significa que deban arriesgarla. Así que, adultos mayores, mexicanos y mexicanas, dado que nos comentan que se encuentran con muchos de estos infractores, les traemos esta información porque nos preocupa su seguridad. La pensión bienestar se recibe a través de su tarjeta, no hay otros medios directos. Por lo tanto, para la protección de sus ahorros y depósitos, es imperativo que nunca compartan el NIP de sus tarjetas.
Es su seguridad financiera, es su patrimonio, son sus ahorros. Están aquí, en esta tarjeta. Nunca compartan el NIP de su tarjeta. Independientemente de si es su nieto, su hija, el vecino o la vecina, adultos mayores, nunca lo compartan. Por mucha confianza que tengan, el dinero es tentador. El dinero nos atrae a todos y todos lo necesitamos. Por lo tanto, está más seguro en esta tarjeta y bajo su custodia. Si desean ayudar a sus familiares, me parece estupendo. Si quieren aportarles algo, también me parece maravilloso. Pero ustedes mismos deben acudir al banco con su tarjeta, introducirla, retirar el dinero, y luego podrán hacer con él lo que más les guste, incluyendo ayudar a sus familiares, como siempre lo han hecho. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, proporcionen el NIP. ¿Por qué? Porque si lo proporcionan en este bimestre, no hay certeza de que en el próximo bimestre seguirán recibiendo el pago de su pensión bienestar. No hay garantía de que seguirán recibiendo esta pensión. Como bien han visto y apreciado, ahora existen llamadas telefónicas donde se hacen pasar por el banco o la Secretaría del Bienestar, pidiéndoles el número de su tarjeta porque supuestamente está en riesgo. Mentira, mentira. Adultos mayores, la Secretaría del Bienestar o el Banco del Bienestar nunca jamás se pondrían en contacto con ustedes a través de una llamada telefónica para preguntarles sobre el NIP de su tarjeta o para pedirles que hagan una transferencia bancaria. ¿Por qué? Porque el Banco del Bienestar ya tiene acceso a su tarjeta, sabe el NIP, no necesita preguntárselo a ningún beneficiario. La señora Soledad nos pregunta si en el Banco del Bienestar les pidieron el número de teléfono. Señora Soledad, sí que les pueden solicitar el número de teléfono o la identificación oficial como la INE, para verificar que la tarjeta está a nombre del beneficiario. Esto es por seguridad. Pero lo que nunca deben proporcionar es el NIP. Es decir, si deben identificarse con su nombre y su número de teléfono, que es un dato personal, si las autoridades lo solicitan, especialmente si acuden a la ventanilla con su tarjeta para retirar dinero. Deben justificar que la tarjeta es suya, y pueden hacerlo simplemente identificándose. Esto sí deben proporcionarlo para que puedan comparar que la tarjeta está a su nombre y que usted es la beneficiaria. Pero nunca les van a pedir el número NIP, los 4 dígitos que ustedes teclean para retirar el monto de su pensión. Nunca. No lo deben proporcionar ni al Banco del Bienestar, ni a la Secretaría del Bienestar, ni a nadie. Esta es su seguridad. La señora Amparo Flores nos envía un fuerte abrazo y bendiciones. Muchas gracias, señora Amparo Flores, y a todos ustedes. Quiero pedirles una vez más que compartan esta transmisión en directo para poder avisar y poner en contexto a todos los adultos mayores, a todas las personas con discapacidad, a todos los beneficiarios que reciben la pensión bienestar. Es crucial para la protección de sus ahorros, para que protejan su dinero, para que estén al tanto. Nunca nos cuesta nada compartir, es gratis avisar. Existen muchos adultos mayores que lamentablemente caen en estos fraudes. Muchos. Aquí la señora Cecilia nos dice, anda circulando un programa de Pemex, incluso con la imagen de nuestra presidenta para hacer una inversión. ¿Será cierto? Señora Cecilia Solano, he visto esa imagen con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, e incluso con el dueño de Azteca, Ricardo Salinas Pliego, porque se supone que es una persona con mucho dinero. Ni el dueño de Azteca ni la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, harían jamás un llamado a la población para que inviertan en algo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Cómo sé yo que la presidenta nunca haría un llamado así? Adultos mayores, si la presidenta supiera que existe algo seguro al 100% en inversión, ella misma invertiría fondos para sacarle provecho para el beneficio del país. Pero la presidenta nunca haría un llamado a los adultos mayores o a los mexicanos y mexicanas para que inviertan sus ahorros, esos mismos ahorros que la presidenta reparte con el pueblo a través de las pensiones. La misma presidenta fue quien garantizó la pensión bienestar para todos los adultos mayores. Ella nunca les pediría que inviertan ni en Pemex, ni mucho menos en criptomonedas, ni en ninguna de estas formas piramidales para sacarles dinero. Esto de los rendimientos extraordinarios, de las inversiones en criptomonedas, son muchas las que les garantizan una ganancia segura.
Les dicen, si inviertes la pensión de 6,200 pesos en este bimestre de julio, vas a sacar 12,000 pesos en el próximo de agosto. Mentira. Esto es una gran mentira. Adultos mayores. Porque ni hoy, ni mañana, ni dentro de 20 años esto será factible. Nada es seguro en el mundo de las inversiones, y menos cuando prometen ganancias exorbitantes y sin riesgo. Aunque les digan, no, es que yo conozco una criptomoneda que va a aumentar o apuesta a esto porque lo vamos a doblar, nunca es factible. Adultos mayores, pueden existir algunas casualidades, pero eso sucede una vez en la vida, y seguramente no nos encontraremos con ellas. Un fuerte abrazo, señor Rogelio. Muchas gracias, señor Víctor. Muchas gracias, señor Edem. Gracias también a usted. La señora Josefina nos dice, buenos días. Si para abrir la aplicación pide el número de teléfono, todos los números de las tarjetas y el NIP. Si no se ponen estos datos, la aplicación no abre y no se puede abrir la aplicación. Señora Josefina Ramírez, la aplicación del Banco de Bienestar es una herramienta que ustedes asumen la responsabilidad de tener y usar en su teléfono. Por otra parte, se supone que es una aplicación segura, ya que la proporciona el Banco del Bienestar. Al introducir el número de la tarjeta en su teléfono, nadie más podrá tener acceso a esto, ya que ustedes estarían solos en casa, introduciendo en su teléfono particular y propio el número de su tarjeta para, claro, mirar sus movimientos, en qué han gastado el dinerito, si les ha entrado el dinerito, cuánto les queda. Tendrían, adultos mayores, un resumen total de la pensión. Porque la aplicación del Banco de Bienestar tiene esta gran ventaja. Nunca les cobran comisiones y pueden tener acceso directo al monto de su pensión. Si les han depositado, si han realizado una compra, cuánto han gastado, cuánto les han cobrado. Se les refleja todo en tiempo real. Entonces, señora Josefina Ramírez, si ustedes, por su propia responsabilidad, descargan e instalan esta aplicación en su teléfono, y como tienen acceso a la tarjeta a su nombre, sí que deben indicar esos datos. Es de la misma forma que cuando acuden al cajero del Banco del Bienestar con la tarjeta para sacar dinero, hay que ingresar el NIP, pues en el teléfono es lo mismo para poder tener acceso. Por eso son estos 4 dígitos. ¿Por qué? Pues por su seguridad. Porque si no hubieran números, quien encontrara la tarjeta se la llevaría, sacaría todo y ya está. Pero para protección, para seguridad, se ponen estos numeritos. Ahora, si ustedes los aplican en la aplicación del Banco de Bienestar, claro, no pasa nada, adultos mayores, porque los teléfonos hoy en día son más seguros que nunca. Y mucha atención, adultos mayores. Favor de tomar asiento. A continuación, observaremos un breve recorrido de los pasajes más emblemáticos de la migración del pueblo azteca, desde su salida del mítico Aztlán, lugar de las garzas, lugar de blancura, hasta el encuentro de la señal prometida por su dios Huitzilopochtli, un águila posada sobre un nopal, en el sitio donde se habría de erigir México Tenochtitlan, que con la vitalidad de sus gobernantes y pobladores, ya como mexicas, se transformaría en la más grande y magnífica ciudad hasta entonces conocida. 838 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizarán la escenificación histórica 7 siglos de legado de grandeza de México Tenochtitlan 1325-2025. Mari, mi amor, qué coincidencia que nos encontremos llegando del trabajo. Juan, cuánta alegría verte después de la larga reunión que tuve en la oficina. Sentémonos un momento y platícame, ¿cómo te fue hoy? Ay, amor, el día fue duro, pero productivo de tanta chamba. Mas vieras cómo me siento afortunado, porque el trabajo honrado nos permite ser pilares de este hogar que se ilumina de felicidad con las risas de nuestra hija. ¿Cuánta razón tienes? Que la vida es dura, ni dudarlo. Pero me da mucha esperanza cuando miro que del producto de nuestro esfuerzo, Victoria crece fuerte.
todito lo que aprende en la escuela y la ilusión que le hace pensar que tal vez mañana sea maestra, doctora, abogada, arquitecta o quizás hasta presidenta. Hola mamá, hola papá. Hola hija, justo de ti hablábamos. ¿Cómo te fue en la escuela? Vengo muy emocionada. Hoy nos enseñaron de la grandeza de México y de cómo comenzó todo, lo que tuvo que pasar para llegar a donde ahora estamos y lo que se hace para que cada día sea mejor. ¿Cómo es eso, hija? ¿Que nos superes en saberes? Cuéntanos sobre ese pasado para también apreciar lo que hoy tenemos. Uy, hubo de todo. Migraciones, dificultades y luchas, también sueños conquistados. Pero si hemos llegado donde estamos, es porque en nuestra sangre llevamos la herencia de nuestros ancestros, de esos que caminaron los primeros pasos. Muy cierto, hija. Aunque la nuestra también es una historia de asombrosos relatos. Sí, por ejemplo, cuando era niña me platicaron la leyenda de Coatlicue, la diosa de la tierra, quien al barrer los senderos de una montaña vio caer del cielo una hermosa bola de plumas y al guardarla a la altura de su vientre quedó embarazada. Dicen que al enterarse de esa noticia, su hija e hijos, Coyolxauhqui, la luna, y los Tzontzonhuitznahuac, las estrellas, se enfurecieron de celos y decidieron sacrificarla. Pero cuando quisieron hacerlo, de su vientre brotó el prodigio que crecía en su interior. Huitzilopochtli, el colibrí del sur, quien ataviado con un escudo y la serpiente de fuego, el rayo solar, protegió a su madre y venció a sus hermanos. Oye, Mari, ¿no fue el mismo Huitzilopochtli quien se convirtió en el protector de los aztecas? Así es, papá. ¿Pueden creerlo? Así comenzó la historia de este suelo en donde hoy vivimos. Aquí, donde generaciones de mujeres y hombres sembraron sus esfuerzos y sueños para transformarlos en esperanzas y grandes logros. Déjenles platico e imaginen lo que mis maestros nos contaron. Que no pagualaje quistoko, que no paquicuiloje panitlacuilol, guantlento juanti, quichcopina coipaninamagua, tetatzitzi, guan tenatzitzi, sampa quipoje ni tlastol. Decir a quienes todavía vivirán y habrán de nacer. Los hijos de los mexicas, los hijos de los tenochcas. Y he aquí el relato que solían contar los viejos. Era el año 1 pedernal, cuando partimos del lejano y misterioso Aztlán, el lugar de las garzas, lugar de blancura. Buscábamos un lugar para fundar nuestra ciudad e iniciar el destino de grandeza que nuestro Dios nos prometió. Yo, Chimalman, junto con otros 3 cargadores, llevando a espaldas los objetos sagrados, condujimos a nuestros hermanos en una larga migración, dirigidos por Huitzilopochtli, quien nos dijo: yo les serviré de guía, yo les mostraré el camino. Vayan, y en el lugar donde vean un nopal, y sobre él un águila, allí estaremos y reinaremos. Allí esperaremos y daremos encuentro a toda clase de gentes. Allí estará perdurable nuestra ciudad, donde el águila grazna, en donde abre las alas. Ese será México Tenochtitlan, el sitio donde nacerá una gran nación, y muchas cosas habrán de suceder.
Sin más posesión que lo básico y una fuerza de voluntad indomable, durante largos años, mi pueblo azteca buscó la tierra prometida. A veces, el hambre y el cansancio eran inmensos, y el ánimo parecía morir cuando el frío hacía crujir nuestros huesos en las heladas noches, o la piel se curtía bajo el sol abrasador. Pero la esperanza nos hacía subsistir y mantuvimos la meta siempre intacta. ¿Te cuento, mamá? Dicen que fue en ese momento cuando Huitzilopochtli nuevamente se presentó para esta vez cambiar el nombre a nuestros antepasados aztecas. A partir de este instante, dejarán de llamarse aztecas. Ahora su nombre será el de mexicas, y con él serán recordados por siempre. Tomen estas armas, con las cuales serán el más fuerte y recio de los pueblos. Al recibir ese aviso, mi gente vistió con plumas sus orejas, pintaron una raya en su rostro y con las armas recibidas nos consagramos como un pueblo guerrero y destinado a la grandeza. El camino continuó por muchos días y meses, tantos que el fin de los tiempos parecía alcanzarnos. Para que nuestra era no quedara en penumbras, celebramos el Xiumolpili, importante rito en el que atábamos los tiempos e hicimos que naciera el fuego nuevo, como lo hacíamos desde tiempos inmemoriales, cada 52 años. Durante esta ceremonia se apagaba todo fuego existente y nuestros sacerdotes extendían una nueva llama que, como renovación del alma, se hacía llegar para comenzar un ciclo nuevo en el que nuestro mundo continuara su curso. ¿A partir de ahí surgió la fuerza de los mexicas? Ese fue solo el inicio, mamá. Pero aún faltaban muchas cosas por suceder. La ruta del colibrí nos condujo hasta la esplendorosa cuenca del Anáhuac, rodeada de colosales montañas, con fértiles campos y un gran lago en su centro. Aunque nuestra llegada no fue bien vista por los pueblos que ya estaban asentados. Donde fuera que nos establecíamos, éramos hostilizados y forzados a continuar nuestra marcha. Durante algunos años vagamos por la cuenca del lago de Texcoco. Nos refugiamos en diferentes puntos y hasta pedimos que nos permitieran asentarnos en algún sitio. Pero no fuimos escuchados. El padecimiento de mi pueblo quedó grabado en sus cantos.
todas partes eran reprendidos. Por todas partes les decían: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Así, en ninguna parte pudieron establecerse. Por todas partes eran perseguidos. El destino que Huitzilopochtli eligió para nosotros no estaba cumplido. Habían pasado más de 200 años desde que inició nuestro viaje. Pero nuestra esperanza seguía intacta cuando la señal tan largamente buscada se reveló en un islote, ante la emoción desbordada de mi pueblo. ¿Se imaginan lo que habrán sentido al encontrar el águila sobre un nopal? Incluso relatan que cuando el águila los vio, inclinó su cabeza. Los sacerdotes y viejos, acordándose de lo que su Dios les había dicho, empezaron a llorar de gozo y alegría. Pueblo mexica, hemos hallado el lugar que nos fue prometido. Reverenciemos a nuestro Dios, el gran Huitzilopochtli. Como lo reveló, aquí se levantará nuestra gran ciudad. Aquí se alzará la grandeza de nuestro pueblo. Aquí viviremos y los que habrán de nacer, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y nuestra descendencia toda. Aquí existirá la gran México Tenochtitlan. Después de tan larga migración, mi pueblo mexica celebró aquel momento con cantos y danzas que expresaron su enorme júbilo. Victoria, pero si ahí no había nada, ¿cómo es que lograron ser tan grandes? Seguro que no fue nada fácil. Así es, papá. México Tenochtitlan no se construyó de la noche a la mañana. Una vez establecidos en el lugar señalado por Huitzilopochtli, el pueblo mexica mostró su fuerza y perseverancia para convertir aquel pequeño islote en un majestuoso señorío. Con la guía de sus gobernantes, se levantaron templos, se trazaron calles, se dictaron leyes y expandieron su territorio. Sin embargo, ese gran impulso era frenado por los tepanecas, que dominaban gran parte de la cuenca del lago de Texcoco y mantenían como sus vasallos a los mexicas, obligándolos a pagar cuantiosos tributos y trabajar para ellos. Fue entonces cuando Itzcoatl, guerrero reconocido por su valentía y habilidad en el campo de batalla, asesorado por Tlacaele, tomó la iniciativa para quitar el yugo tepaneca al pueblo mexica.
Itzcoatl me envió a mí, Tlacaelel, para entregar al señor Maxtla, como lo decía la tradición, un macuahuitl y un escudo con plumas preciosas, acto que simbolizaba la declaración de guerra. Mientras en Tenochtitlan se realizaban los preparativos para la batalla, el pueblo mexica animaba a nuestros valientes guerreros. Los dirigentes de Tenochtitlan eran conscientes que nos enfrentaríamos a un temible rival, muy superior en número, pero el momento de alcanzar la gloria había llegado. A nuestro ejército se unieron tropas provenientes de Texcoco, comandadas por Nezahualcóyotl, y de Tlatelolco, dirigidas por Cuauhtlamoatzin. El destino de la supremacía en la cuenca del Anáhuac estaba marcado. Al frente de mis tropas hice sonar un tambor y con un grito que fue replicado apasionadamente por mi gente, bastó para exhortar a nuestro bando a ofrecer el mayor esfuerzo. ¡México! 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 En el cerro de Cuautepec, Nezahualcóyotl encendió una hoguera. Esa era la señal para iniciar con la batalla, y de inmediato surgió un asalto entre nuestros ejércitos. Cientos de flechas, lanzas y piedras, arrojadas como enjambres de abejas, cubrían el cielo. En el combate ningún rival parecía tomar ventaja, mientras que las obsidianas de las armas chocaban incesantemente en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Luchando como uno solo, mexicas y aliados, apoyados incluso por mujeres y ancianos, ganamos terreno e hicimos retroceder a los tepanecas hacia Azcapotzalco, hasta donde los seguimos para tomar su ciudad y consolidar la victoria. ¡Qué momento más memorable! Valientes mexicas, han demostrado que provienen de una estirpe guerrera y ser dignos integrantes del pueblo del sol. Hoy comienza la grandeza y gloria de México Tenochtitlan. ¿Quién podría pensar que la decisión de los mexicas de liberarse del dominio tepaneca tendría consecuencias tan profundas y daría origen a un nuevo imperio, cuyo nombre persiste como un potente eco hasta la actualidad? Después de la batalla de Azcapotzalco, la coalición que habíamos formado con Texcoco y Tlatelolco dio lugar a una más fuerte y duradera, la Triple Alianza. Los tres principales señores de la cuenca del Anáhuac, Itzcoatl de Tenochtitlan, Nezahualcóyotl de Texcoco y Totoquihuatzin de Tlacopan, sellaron un pacto, la Ixcantlatoloyan, forjada como una expresión de hermanamiento para consolidar el designio de grandeza señalado por nuestro dios Huitzilopochtli, expandiendo nuestros dominios de océano a océano. Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, ha llegado el momento de que unamos nuestros escudos y obsidianas bajo un mismo sendero de fuerza y sabiduría. Con esta triple alianza que hoy inicia, lograremos trascender la memoria del tiempo. Que esta tierra sagrada sea testigo de nuestra unión por el esplendor del Anáhuac y la gloria del pueblo mexica. ¡Qué emoción, hija! No cabe duda de que la persistencia, el valor y el esfuerzo tienen siempre su recompensa. Así es, papá. Su forma de afrontar los desafíos, su determinación y disciplina hicieron que los dominios mexicas se expandieran más allá de la cuenca del Anáhuac. Y México Tenochtitlan no tuvo rival,
para convertirse en la principal ciudad del lago de Texcoco, como solo lo podríamos imaginar a través de la memoria de sus protagonistas. Qué difícil es describir la majestuosidad y belleza de nuestro México Tenochtitlan. Ese islote donde encontramos la señal buscada por más de 200 años. Lo expandimos con el paso del tiempo usando técnicas que incluso hoy asombran a propios y extraños. Construimos un centro ceremonial con más de 70 templos, entre los que destacó el Templo Mayor, recinto en cuya cima se alzaron 2 espacios sagrados, dedicados a Huitzilopochtli y a Tlaloc, quienes regían las principales actividades de mi pueblo, la guerra y la agricultura. Respetuosos del agua, elemento vital para la vida, trabajamos de la mano del dios Tlaloc, desarrollando un avanzado sistema hidráulico que lo mismo prevenía inundaciones. Mantenía separadas las aguas salinas de Texcoco de las dulces de Xochimilco y Chalco, y servía como protección contra ataques de comunidades rivales. De color blanquecina por sus materiales con pinceladas multicolor, no es de extrañar que Tenochtitlan a la distancia inspirara respeto y admiración. Recuerdo su magnífica imagen como un retrato, coloridos teocalis en las cimas de los edificios religiosos, de los que emergían columnas de humo de la leña y copal encendidos. Cantos y música de flautas y tambores deleitaban el oído, pero la vitalidad solo era comprensible a través del bullicio de las miles de personas y animales que transitaban sus calzadas o canales. Las chinampas, huertas y jardines, como emergidos mágicamente de entre el agua, hacían dudar al visitante de lo que sus ojos veían. Una ciudad en medio de un lago, que se erigía no solo con materiales, también con la energía creativa y voluntad de sus mujeres y hombres. Individuos respetuosos de las leyes y el orden, cuya mayor fortaleza era su educación, que comenzaba en el hogar y se continuaba en organizaciones públicas, expandiéndose a todos sin distinción de sexo. Inixtli Inyolotl, alcanzar el rostro y el corazón. Cuando uno de los nuestros recibía educación, su alma se volvía sabia y su corazón firme, perdurable y nutrido de la eterna hoguera de los dioses. Las virtudes forjadas por mi pueblo permitieron valorar a todas y todos por igual, a grado tal de reconocer el parto como una guerra donde la mujer libraba un combate contra fuerzas insólitas. Si fallecía en su primera batalla, considerada la manera más respetable de morir, su destino divino era la Casa del Sol, Tonatiuh-Ilhuicac, honor que solo compartían con los guerreros caídos en el campo de batalla, por lo que pasaban a llamarse Mosihuaquetzque, mujeres que se yerguen. Amada hija mía, hermosa y tierna Tortolita, llegó tu labor. Te esforzaste, combatiste como una guerrera y venciste, como nuestra primera madre, la señora Cihuacóatl. Usaste valientemente el escudo y la obsidiana y te elevaste cerca del sol. En las vibrantes calles de Tenochtitlan, donde el sol se reflejaba con intensidad y el aroma de las flores se mezclaba con el canto de las aves, los guerreros eran el corazón palpitante de la ciudad. Vestidos con plumas de colores brillantes, armados con lanzas, escudos y cuchillos de obsidiana, caminaban con paso firme y mirada decidida. Esos valientes soldados, guardianes de la cultura y herederos de un honor ancestral, desde temprana edad, aprendían el arte de la guerra en el Calmecac y el Tepochcali, escuelas donde se preparaban afanosamente para enfrentarse a sus enemigos en las batallas. Como en los actuales planteles educativos militares,
A esos sitios eran llevados por sus padres, los jóvenes mexicas, para convertirse en honorables guerreros y moldearse como guardianes de su gente. Allí, los jóvenes en instrucción aprendían el arte y la ciencia de la guerra, el uso del macuahuil y del chimali, pero también la escritura, la oratoria y el conocimiento de los cielos, lo que les permitía templar su mente y cuerpo para transformarse en los orgullosos guerreros jaguares y águilas, cuya misión era proteger su tierra, honrar a los dioses y mantener viva la gloria de Tenochtitlan. En medio de la grandeza de su ciudad y la solemnidad de sus rituales, esos guerreros se convertían en leyendas y en símbolos de un pueblo que nunca temía luchar por su destino. Con esa guía de pensamiento y conducta, mi pueblo dominó lo mismo el arte de la guerra que el comercio, la diplomacia, la educación y expresiones artísticas refinadas como la poesía, constituyendo una sociedad que, acorde a su grandeza, consideraba a las mujeres imprescindibles y al mismo nivel que los hombres. Ni motlepanita, mochalana, tepet México, Tenochtitlan, nika, ashaga kibawiliamikis, ipanitla tewilisli, niya nito paquilis, amo xiquilcahuaca, aquí abuelis quitewis Tenochtitlan, aquí abuelis quiolilis de Huayilhuica, ica tojuanti totlamil, ica tojuanti chimali, esto quipanaltepet, México Tenochtitlan, Tanextia. ¿Te imaginas, mamá? ¿Te imaginas, papá? ¿Desde dónde viene el origen de nuestro orgullo? Del amor por esta tierra, de la grandeza de nuestro pueblo. ¡Cuánta satisfacción y alegría ser mexicanos, hija! Con solo conocer un poco más del pasado nos damos cuenta que nuestro país es admirable y nosotros muy afortunados. Es verdad, Mari. Hasta el pecho se hincha de amor patrio y se llena uno de ganas para seguir trabajando como lo hicieron nuestros mayores. Y así es toda nuestra historia. Un pasado que siempre fluyó hacia mejores destinos. La suma del esfuerzo de nuestros pueblos originarios, de todos aquellos que, en otros tiempos, en otros parajes, en otras manos, fueron también vitales para forjar a México, donde mujeres y hombres han avanzado siempre unidos para concretar los más nobles propósitos. Madres, ancestrales señoras de esta gran cultura, hijas del cosmos y de la tierra, vengan, acérquense y compartan sus corazones. Flor del señor Moctezuma, Tecuixpo, orgullosa heredera de Chimalman, la portadora del señor de los mexicas, el gran Huitzilopochtli, y también del valor del pueblo migrante salido de Aztlán. Doy testimonio que la perseverancia, el arrojo y grandeza fueron la herencia vital de mi pueblo a esta tierra milenaria. Un México que es una nación multicultural, vibrante y con sólidos cimientos en cada uno de los calpulis que antes y después de Tenochtitlan forjaron las raíces que nos enlazan como un solo espíritu. Yo, Xutlatzin, guardiana del linaje de los toltecas y séptima gobernanta de mi pueblo, afirmo también que para labrar los rumbos que se consolidaron a cada paso, la mujer estuvo presente como los soles del principio del tiempo, aportando sapiencia, luz y esperanza, construyendo al lado del hombre la extraordinaria riqueza cultural, expresión viva de la identidad y orgullo que hoy celebramos aquí. Además de ser dadoras de vida, en cada sitio de nuestro territorio transmitimos la sustancia vital de los valores y rasgos para que todos, mujeres y hombres, alcanzaran la trascendencia con el mismo ímpetu que yo. Ñuñu, hija de las nubes, impulsé para defender lo más sagrado del legado de grandeza de mi pueblo mixteco, la libertad que fluye inalterable en esta patria generosa.
y cualquier celebración sería estéril si damos la espalda a las virtudes de ese pasado distante, donde yo, su reina roja, Shakbuajao, señora de Palenque, junto a las mujeres de mi pueblo maya y de todas las de esta tierra, aportábamos sí a la crianza de los hijos, pero también en la edificación de los amplios linderos de la ciencia, la cultura y las artes, que aún viven en nuestros ancestrales saberes, en los colores de las vestimentas tradicionales, en las hermosas notas de nuestra música, en el incomparable sabor de cada platillo y en la belleza de los objetos artísticos que son en conjunto el cálido abrazo de nuestra nación al mundo. ¿Qué mayor motivo y orgullo para que ustedes, las llegadas de los 4 puntos y tantas otras que también poblaron y forjaron la dignidad de estas tierras, junto a nosotros, su descendencia toda, recordemos el portento que dio origen hace 7 siglos al legado de grandeza de nuestro México Tenochtitlan? donde nació no solo un nuevo pueblo, sino un espíritu que sigue vigente, que nos une a personas de diferentes regiones, lenguas y colores de piel, en una sola patria y bajo una sola bandera, la misma que porta en su centro un escudo que es síntesis de leyenda, transformada en historia e historia convertida en grandeza. La grandeza del pueblo del sol, que ha sido, es y será el pueblo de México. ¡Viva la gran Tenochtitlan! ¡Viva nuestro grandioso México! Simbolismo traducido en forma.
objeto que sintetiza rasgos de nuestra expresión colectiva. Victoria entrega a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, el topili de mando, que en sus manos encarna el bastón plantador con el cual habrán de brotar de esta vigorosa y legendaria tierra nuevos horizontes de desarrollo para confirmar el majestuoso destino de México en el mundo. Favor de poner